Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al evento Detrás de la Ciencia, una serie de webinars para adentrarnos a temas de filosofía en la ciencia preparada por la SAIBT. Hoy tenemos nuestro primer webinar titulado El todo y las partes, aproximación a la meriología, por el doctor Domingo Fernández Agis. Yo soy Ana Elisa Ruiz, la moderadora de esta charla, y les quiero agradecer de parte de todo el equipo organizador por conectarse. En esta sesión comenzaremos con la exposición del Dr. Domingo de aproximadamente 40 minutos y enseguida pasaremos a una sección de preguntas del público, las cuales nos pueden hacer llegar a través de la herramienta de preguntas. Tengo el honor de presentar al Dr. Domingo Fernández Agis, doctor en Filosofía por la Universidad de La Laguna y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Granada. Actualmente es profesor titular de la sección de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna y ha fungido como el coordinador del Grupo de Investigación Bioética y Biopolítica de esta universidad desde su fundación. El doctor Fernández es el autor de diversos libros relacionados a la filosofía, ética y ciencias. Ha publicado artículos en diversas revistas reconocidas. Además, es miembro del equipo investigador del proyecto Praxeología de la Cultura Científica, un programa de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad. Bienvenido, doctor Domingo Fernández Agis, y muchas gracias por acompañarnos en este webinar para compartirnos de esta rama tan interesante de la filosofía que es la meriología. Les cedo la palabra. Muchas gracias, Ana Elisa. Agradezco enormemente tu amable presentación y también quiero dar las gracias a Abril Diosdado y a Alexa Onofre, que son las personas que han contactado conmigo y que en estos días han tratado conmigo los detalles de esta interesante actividad en la que estoy encantado de participar, particularmente porque valoro mucho que sea una iniciativa que haya surgido del alumnado, en concreto de la Sociedad de Alumnos de Ingeniería en Biotecnología del TEC de Monterrey. Así que reitero mi agradecimiento y agradezco también a las personas que se han conectado, que lo hayan hecho, así como agradeceré igualmente que realicen las preguntas que quieran realizar. Como el tiempo disponible es bastante escaso, lo que he realizado es, digamos, un resumen del trabajo que les quería presentar. Entonces, hay una serie de cuestiones que simplemente voy a poder apuntar y por eso precisamente considero muy valiosas las aportaciones que ustedes puedan hacer luego realizando las preguntas que deseen plantearme. En primer lugar, quería hacer una referencia a una frase que el filósofo Michel Foucault, que es un pensador en el que pues llevo muchísimos años trabajando y que nunca acabo de descubrir cosas nuevas en él, en particular pues porque trabajo desde hace muchos años en sus archivos donde hay gran cantidad de material inédito y donde vemos algo muy importante que quiero destacar en este pensador y en otros, y es el gran interés de los pensadores de los que voy a hablar hoy por la ciencia al mismo tiempo que han tenido y han desarrollado profesionalmente y desde el punto de vista de la creatividad, a veces pues académica, otras veces fuera del ámbito académico, la conexión entre filosofía y ciencia. Me parece que es esencial y valoro en ese sentido de manera muy, muy positiva
la iniciativa que la Sociedad de Alumnos de Ingeniería en Biotecnología ha tenido para abundar en este tipo de orientación y plantear cuestiones clave relacionadas con ella. La última entrevista que concedió Foucault, poco antes de fallecer, decía que trabajar significa emprender el camino para pensar algo diferente de lo que hasta entonces se pensaba. Es una idea extraordinariamente acertada desde mi punto de vista y espero que en lo que vamos a desarrollar hoy pues abundemos en esa dirección que el gran pensador Michel Foucault apuntó durante toda su vida y en particular en esta entrevista que fue la última que concedió, como les decía, poco antes de fallecer. El esquema que quiero plantear en la exposición que voy a hacer es el siguiente. Voy a hacer una breve presentación general, luego quiero introducir los aspectos clave de la exposición y luego voy a desarrollar algunos de ellos. Y entonces pues hablaré del permanente reto del pensamiento mereológico y las dificultades que conlleva afrontarlo. Otro apartado que quiero abordar lo he denominado pensar la vida, comprender lo inerte. Otro más, el contenido y la forma. Y por último, antes de exponer las conclusiones, un apartado que he denominado mereología del mundo real. Y pongo entre comillas mundo real porque efectivamente el mundo real siempre está entre comillas. Nunca nos damos cuenta de lo difícil que es acceder a su conocimiento y de lo sutil que ha de ser nuestra aproximación a ese conocimiento. Ustedes en particular, por el ámbito en el que están desarrollando su formación académica, tienen que tener una gran sensibilidad ante esta cuestión que les acabo de comentar. El planteamiento inicial que ha dado origen a la mereología tiene sus raíces en los propios orígenes de la filosofía y de la ciencia. Sin embargo, el desarrollo de la mereología se ha concretado sobre todo en el ámbito de las matemáticas. No obstante, sin dar la espalda a ese fructífero punto de partida, podemos llegar a asumir la importancia que la mereología tiene en todos los temas que son objeto de estudio privilegiado por las ciencias de la vida. Cosa que a ustedes pues estoy convencido de que particularmente les resulta afín y próxima. Además de ello, el adentramiento en el ámbito de la biotecnología puede resultar muy revelador a la hora de plantearnos en concreto la relación entre el todo y las partes, así como para replantearnos la validez y legitimidad de la vigencia que aún tienen ciertos tópicos que existen, que están extendidos en la cultura nuestra en torno a esta cuestión. En primer lugar, hemos de analizar lo complejo que resulta particularmente en este ámbito, contra toda apariencia, definir y utilizar correctamente el concepto de totalidad. Parece que es algo muy simple de definir y de emplear, pero sin embargo, en contra de lo que se suele pensar, es, por el contrario, algo muy complejo, tanto de definir como de utilizar de manera rigurosa. En efecto, cualquiera piensa que los límites de una entidad natural están perfectamente definidos. En ese sentido, si bien es cierto que no podría existir un ser vivo, ya sea una bacteria o un ser humano o cualquier otro ser vivo, sin la presencia de una realidad material que lo delimite,
corremos el riesgo de olvidar que esa misma realidad que delimita a dicha entidad viviente la pone en relación con el medio exterior, sin el cual sería imposible su supervivencia. Por lo demás, en el ámbito biotecnológico, pensar y actuar a partir de una adecuada consideración de las relaciones entre el todo y las partes es esencial. Lo es no solo para favorecer el avance científico en este campo, sino también para lograr un enfoque correcto del mismo desde el punto de vista de la bioética. Pensemos, por ejemplo, en la relevancia que ha tenido y sigue teniendo la consideración del planeta Tierra como una entidad viviente. Recordemos la noción de Gaia introducida por James Lovelock y cómo esta forma de pensar la totalidad, en este caso referida al planeta Tierra, induce a considerar nuestro planeta como una entidad viviente en la que, como en cualquier otra, la sustancialidad y eficiencia del equilibrio interno en la misma es la condición básica para su persistencia. La crisis ecológica actual pues nos lleva a poner en una prioritaria relevancia esta cuestión. Así pues, tanto la ética ecológica como la bioética necesitan como fundamento una correcta mereología. En efecto, en este terreno cuya relevancia es decisiva en la tecnociencia actual, así como en lo relativo a sus implicaciones económicas y sociales, establecer de forma correcta la relación entre el todo y las partes resulta primordial. De ello depende, en buena medida, el avance científico y tecnológico, tanto el alcanzado como el alcanzable, que acaba incidiendo de una u otra forma sobre los demás ámbitos en los que está interactuando, sea de la economía, de la sociedad, de la política, etcétera, etcétera. Además del ámbito científico, obviamente. También es esencial establecer cuál es la relación entre el todo y las partes, así como extraer las diversas consecuencias de esta relación para poder proceder de forma correcta a la realización del necesario estudio y valoración de las implicaciones bioéticas que esto conlleva. Para mostrar una interesante ilustración de ello, podríamos referirnos al surgimiento de la teratología. La teratología es la ciencia que estudia la aparición, fundamento, existencia de los seres que son considerados como monstruos. En el siglo XVIII, Étienne Godefroy de Saint-Hilaire, un científico francés, fue el que desarrolló esta disciplina como disciplina científica y vemos cómo en nuestros días es la ingeniería genética la matriz más productiva de la monstruosidad. Esto, aunque en la mayoría de los casos venga a hacer referencia a una biotecnología aplicada a formas de vida no humanas, no deja por ello de exigir un riguroso y comprometido análisis bioético. Para comprender el alcance de esto, basta pensar en la ecología y en el transhumanismo, cuestiones que hoy en día pues, están de plena actualidad precisamente por el poder tecnocientífico y las influencias que puede tener. Se dice a veces que lo podemos todo, pero bueno, debemos hacer todo lo que podemos desde el punto de vista de esa capacidad tecnocientífica que hemos alcanzado. No es cierto que lo podamos todo, pero sí que tenemos un poder descomunal que nunca antes en toda su historia
ha tenido el ser humano. Como dijo un gran pensador también, un pensador en el que el interés científico y el interés filosófico siempre fueron de la mano, Michel Serres, él plantea que estamos en un momento histórico en el que lo que depende de nosotros es más importante que lo que no depende de nosotros. Con ello alude al enorme poder que la tecnociencia ha desarrollado, ¿no? Ejemplos de esto podemos poner muchísimos. Por citar algunos, podríamos hablar de los estudios pangenómicos, cómo están experimentando un impresionante desarrollo en los últimos años, conllevando un avance extraordinario en el conocimiento de las similitudes y diferencias genéticas entre millones de seres vivos. Esto incide de forma decisiva en la definición científica de la normalidad y en el conocimiento de la fundamentación de las divergencias biológicas. Todos estos son aspectos de crucial importancia en la mereología. Otro aspecto en el que se están produciendo avances muy importantes es, como es bien sabido, el relativo al conocimiento de la organización funcional del genoma y a cómo se puede manipular esa organización. Entonces, en fin, todas estas investigaciones han llegado a poner de relieve cómo la investigación genética es muchísimo más diversa y compleja de lo que se pensaba cuando, por ejemplo, con el proyecto Genoma Humano, pues se realizó la secuenciación del ADN en los seres humanos. Por otra parte, la distinción entre secuencias codificantes y secuencias no codificantes de ADN nos incita a plantearnos la complejidad de las relaciones entre el todo y las partes en cada ser vivo, así como en las estructuras que sustentan su ser y su existir. Por ejemplo, hoy sabemos que no hay una relación directa entre el número de genes de un ser vivo y la complejidad estructural que este tiene, ¿no? Pensemos, por poner un ejemplo, en el propio ser humano, del que sabemos que tiene unos 30.000 genes cuando se creía, cuando se empezó a desarrollar el proyecto Genoma Humano, se creía que ese número iba a ser enormemente mayor. ¿Por qué? Pues porque se pensaba que la complejidad del ser humano estaba directamente relacionada con el número de genes que debía tener en lugar de con las funciones que, de acuerdo con distintas estructuras mereológicas, desempeñan esos genes que tiene el ser humano, ¿no? En distintos momentos históricos se ha evocado la supuesta existencia de una inocencia epistemológica. Esta es otra cuestión que hay que abordar para adentrarnos en lo que acabo de plantear. Y también se ha hablado de los efectos benéficos que conllevaría el retorno a esa supuesta inocencia epistemológica, considerando esa expresión u otra equivalente como recurso para hacer referencia a una hipotética relación originaria entre la mente y el mundo. Hoy sabemos que esa imaginada inocencia, si alguna vez existió, es ya irrecuperable. El conocimiento científico nos aleja cada vez más de esa desnuda perspectiva, pues cualquier forma de conocimiento, y en particular todo saber científico, aporta en su hacer elementos que conllevan diferentes modos de interacción sesgada con lo real. Una sucesión histórica de esclarecedores ejemplos de ello la podemos encontrar a través del estudio de la influencia que, por ejemplo, pues,
tiene la interacción entre distintas ciencias. Por ejemplo, la influencia, Werner Heisenberg ha hablado de ello con detenimiento, la influencia que ha tenido el desarrollo de ámbitos matemáticos como la geometría en la transformación de la física, pasando de la física newtoniana o física clásica a la física cuántica. Por medio de ese tipo de análisis podemos ver cómo una ciencia condicionan el desarrollo de otras. Y esto es algo que a ustedes seguro que les preocupa bastante, puesto que están trabajando en un ámbito en el que la interacción entre distintas ciencias es primordial. Por medio del análisis de tales interacciones, como les decía, podemos ver cómo unas ciencias van influyendo en el desarrollo de otras, ¿no? Y sobre todo podemos constatar el paulatino alejamiento de lo que se suele clasificar como visión espontánea de lo real. En ese sentido, pues hay un gran pensador por el que yo siento una gran admiración y que desde hace años trabajo su obra, y en particular pues todo lo que dejó en la última etapa, que no quiso publicar más y dejó una serie de materiales que son muy abundantes y muy interesantes, y es el matemático Alexandre Grothendieck, que fue medalla Fields, que es como el premio Nobel de las matemáticas. Bueno, pues es interesante ver cómo él trabajó desde el ámbito matemático la creación de espacios intelectuales en los que fuera factible la interacción entre ámbitos de conocimiento que hasta entonces pues, no habían tenido una interacción tan estrecha como la que él se esforzó en lograr. Es un autor, como les digo, que yo admiro profundamente por ese arriesgado esfuerzo que hizo siempre, siguiendo esa línea que plantean las palabras de Foucault, que les decía al principio de mi intervención, esa línea de crear algo diferente, o sea, abrir nuevos caminos y hacer, por ejemplo, un planteamiento mereológico donde la matemática no se cierra en sí misma, sino que ofrece sus resultados como base para el proceso de desarrollo conjunto de distintas disciplinas científicas. En todo caso, llegar a concebir la existencia de la totalidad en sus diferentes niveles y consolidaciones ónticas, así como comprender las relaciones existentes entre estas y los elementos que las componen, ha sido y continúa siendo uno de los grandes retos intelectuales a los que se ha enfrentado y se sigue enfrentando el ser humano. No en vano, un momento clave en toda concepción mereológica es aquel en el que se logra la adecuada definición de la totalidad sobre la que se desea aplicar un nuevo orden expositivo y explicativo. Por lo demás, en la más amplia acepción del término, una vez pensada la persistente existencia de la totalidad, jamás han cesado las especulaciones, investigaciones y reflexiones acerca de su estructuración y contenido. Por poner un ejemplo de ello, citaría a una admirable
autor que es Luciano de Samosata. Este autor clásico, en una de sus obras que se llama Icaromenipo o Por encima de las nubes, ya sugiere una serie de ideas que nos resultan, desde luego, muy llamativas por la actualidad que tienen. Él tenía un gran talento literario y entonces pues inventa una historia en la que hay un personaje que es Menipo, que se sentía perdido en el mundo porque no llegaba a desarrollar ideas que le permitieran comprender su estructura y sentido. Y entonces, pues, también estaba completamente, digamos, molesto con las continuas polémicas que había en su época entre filósofos y científicos a propósito de la naturaleza de la totalidad y de las partes que la componen, de su estructuración funcional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las afirmaciones que hace resultan muy sorprendentes si tenemos en cuenta que Luciano vivió en el siglo II después de Cristo, ¿no? Entonces hace una ilustración literaria de lo que quiere plantear y imagina que este personaje, Menipo, para, digamos, salir de dudas y para encontrar la verdad subyacente al mundo, lo que quiere es lo que llamaríamos nosotros desde la perspectiva científica actual adentrarse en el ámbito de la experimentación. Para ello lo que quiere es curioso cómo él imagina que Menipo consigue volar y entonces pues lo que hace es desde la máxima altura alcanzable, pues contemplar el universo, su estructura, etcétera, etcétera, ¿no? Es una recreación literaria de algo que desde entonces ha sido una tendencia básica y un deseo de la ciencia en sus dimensiones más relevantes y exitosas, ¿no? Y entonces, pues, de esta forma lo que plantea es que para salir de esas discusiones estériles entre pensadores que piensan que el mundo es finito, otros que piensan que es infinito, en fin, todas las teorías que desde siempre han existido a propósito del universo, y que curiosamente pues todavía no tenemos definitivamente resueltas estas cuestiones a pesar de los enormes avances que las distintas ciencias, desde la matemática, la física, la astronomía, etcétera, pues han ido haciendo a lo largo de los siglos. Y entonces, bueno, pues él comenta cómo esa polémica sigue estando presente, incluso pues hace referencia a distintos pensadores. Uno de los pensadores a los que hace referencia es a Heráclito, que, como todo el mundo sabe, fue un pensador que estuvo siempre obsesionado con la indagación permanente acerca del dinamismo radical y constante de la realidad. Es interesante ver cómo esa idea se mantiene a lo largo de la historia y llega hasta nosotros, y un momento clave en la evolución de esa idea y en su aproximación desde la filosofía a la ciencia es el que encontramos con las contribuciones que hizo Hegel. Hegel dio una proyección a ese planteamiento que sigue teniendo, como les decía, una gran importancia en la actualidad como recurso explicativo para reflexionar sobre la naturaleza de la totalidad
y las relaciones que esta totalidad mantiene con sus componentes. Sin embargo, su creencia en una racionalidad subyacente y universal que desde su propia inmanencia estructura el todo, manteniendo la coherencia y complementariedad existente en las relaciones que se dan entre sus elementos, continúa siendo un objeto de polémica y continúa siendo pues una línea de indagación que sigue dando fruto, aunque estos no sean nunca definitivos. Pero es interesante la apertura permanente que esa línea mantiene. Como podemos apreciar, las diversas líneas que configura el contexto histórico en el que se plantea la relación entre el todo y las partes hunden sus raíces en algunas de las más remotas concepciones filosóficas y científicas que han alimentado y siguen inspirando nuestra cultura. Por ello, resulta imprescindible el adentramiento en la mereología, cuyo objeto de estudio es la relación existente entre una totalidad y los elementos que la integran. Abundando en esto, entraría en el apartado en el que quiero hablar un poco del permanente reto del pensamiento mereológico y las dificultades que conlleva afrontarlo. Para ello citaría en primer lugar un trabajo de Guillaume Buchony sobre la mereología, donde pues, este pensador pues, nos habla del origen de la mereología como disciplina científica, también del origen etimológico, aludiendo al griego antiguo, en el que el término meros significa parte, en fin, toda esa serie de cuestiones Buchony las ha tratado muy bien. Por tanto, él considera que es un ámbito que hay que acercarse a él desde distintos ángulos, no solamente desde el ángulo matemático, como se ha hecho mayoritariamente. Y cómo, desde luego, nos puede dar las claves para la construcción de una ontología, que es el estudio del fundamento de la realidad existente. Bien, podríamos hacer alusión a otros pensadores que también nos resultan sus ideas iluminadoras. Por ejemplo, podríamos hablar de cómo Feuerbach, en su obra Tesis provisionales para la reforma de la filosofía, hace una serie de planteamientos en los cuales nos dice que para cambiar la filosofía y en el fondo pues para hacer que la filosofía pueda tener un papel importante en relación a la ciencia es necesario adentrarse en el conocimiento directo de la realidad, como ya planteaba Leucipo, y bueno, pues de esta manera digamos que replantear lo que ha sido la filosofía tradicional y su relación con la ciencia, ¿no? Bien, por eso una figura importantísima desde este ángulo, insisto en ello, es Hegel, porque Hegel, por una parte, nos permite darle un fundamento filosófico a una teoría importantísima en nuestra época, que es la teoría de sistemas, ¿verdad? La teoría de sistemas. Y por otro lado, pues la insistencia de Hegel en la importancia de pensar
el dinamismo de lo real, también digamos que merece ser considerada como una aportación esencial, porque nosotros vemos que uno de los terrenos más difíciles en el desarrollo científico ha sido precisamente el pensar el dinamismo, cómo llegar a pensar el dinamismo, ¿no? ¿Verdad? La ciencia ha avanzado muchas veces y así sigue ocurriendo en algunos ámbitos, por decirlo metafóricamente, creando una foto fija de un objeto, en lugar de analizar en profundidad el dinamismo de ese objeto. De ahí la dificultad cuando se ha desarrollado una teoría desde esa perspectiva, en luego aplicar la teoría al conocimiento de la realidad en su dinamismo radical. Esto lo vemos también en el ámbito matemático, donde otro gran matemático, René Thom, también medalla Fields de matemática, pues desarrolló precisamente una teoría que tiene un impacto extraordinario hoy en día, que es la teoría de las catástrofes, que lo que trata es precisamente de pensar el dinamismo en su dimensión más radical. Entonces, pues vemos lo interesante que es este enfoque, y cómo, por ejemplo, cuando queremos pensar la vida, pues tenemos que recurrir a este tipo de planteamientos en lugar de centrarnos en el inmovilismo o en aquello que permanece relativamente estable durante mucho tiempo, fijarnos en aquello que está cambiando continuamente. Entonces, esto nos llevaría, estoy resumiendo el resumen, había preparado un resumen para no pasarme de tiempo, y ahora, conforme les voy exponiendo, voy resumiendo el resumen. Así que pasaría al siguiente apartado, que he denominado Pensar la vida, comprender lo inerte. Introduciendo otros matices en estos planteamientos, el pensador al que he aludido antes, Michel Serres, pues plantea una serie de cuestiones en una obra suya que se llama Atlas, donde pues habla de la interacción entre el ser viviente y su entorno, y cómo esa relación entre el ser viviente y su entorno acaba modificando la propia estructura del ser viviente, ¿verdad? Esto pues lo sabemos también desde el punto de vista genético por las investigaciones más recientes en el ámbito de la genética, cómo no se mantiene permanentemente estable la estructura genética de un individuo o de un ser vivo en general, sino que el entorno en el que se desarrolla la vida puede acabar modificando esa estructura. Es lo que se llama lo epigenético, ¿no? Bien, por poner un ejemplo de algunas de estas ideas que tienen relación con originales planteamientos mereológicos, aludiría ahora a, bueno, a cómo son precisamente los límites de una realidad viviente los que aseguran su pervivencia como totalidad y el fluir vital de cuanto la constituye. Y como ejemplo, pues citaría la Dickinsonia, que como sabrán, pues se trata de un ser vivo ancestral
del que se han encontrado algunos fósiles. Podemos ver una muestra en este ser vivo extraordinariamente expresiva de cómo la naturaleza se organiza para configurar una entidad viviente, dando lugar a una realidad diferenciada en su estructura por la emergencia de una totalidad cuyo rasgo diferencial es siempre ser mayor que la suma de las partes que la componen. La Dickinsonia es considerada como el animal más antiguo de cuanto se conoce. Surgió hace unos 550 millones de años y tenía una estructura muy peculiar, con una forma elíptica y una configuración entre plana y ovoide, recorrida por diversas fibras lineales que iban desde una línea central que nos hace pensar en algo equivalente a lo que ocurre con una columna vertebral en otros animales mucho más evolucionados, y bueno, desde esa línea central a los extremos de la Dickinsonia se extenderían esa línea fibrosa que es razonable suponer que ejercieran la función equivalente. No era eso, pero vamos, la función sí era equivalente, podemos sospechar, a la desempeñada por los músculos en otros animales que aparecieron mucho después, posibilitando así la contracción y dilatación de la Dickinsonia y haciendo con ello posible su movimiento. Y vemos al estudiar todo esto cómo tales líneas delimitan secciones en el cuerpo de la Dickinsonia cuya distribución es simétrica y bilateral. Esto nos conduce a pensar en algunas propiedades esenciales de las estructuras que caracterizan y hacen posible la existencia de los seres vivientes. En consecuencia, incluso el análisis detenido de la configuración de un organismo fósil como este puede conducirnos al despliegue de planteamientos mereológicos aplicables al desarrollo del conocimiento de otras entidades actualmente existentes. Así, tras mencionar el ejemplo del que acabo de hablar, podemos recordar otra idea planteada por Michel Serres para seguir hablando algo más en profundidad de la complejidad del mundo y en particular del fundamento de las formas de vida que lo pueblan. Avanzando en tal dirección, recordemos que este pensador afirma que la implicación y al hablar de implicación no se refiere al sentido lógico que tiene esta expresión, sino a la operación por medio de la cual una parte de un organismo viviente se repliega sobre sí misma. Y entonces dice Michel Serres que ese es un fundamento clave para el desarrollo de las estructuras vivientes, y pone como ejemplo algo obvio que todo el mundo conoce, como 2 metros de ADN desaparecen en el interior de una célula con lo diminuta que ella es, ¿no? O como ciertos tejidos, como el tejido pulmonar, o incluso él no lo plantea, pero también podíamos plantearlo, el tejido cortical, si lo extendiéramos, ocuparía una enorme amplitud. Por tanto, es interesante esta idea referida a esa operación, que es una operación tanto real, tanto natural, como intelectual. El que seamos capaces de comprender
y de explicar cómo funcionan estas operaciones de pliegue que se dan en las estructuras vivientes y que nos llevan a replantear muchas cuestiones mereológicas que tradicionalmente en la ciencia pues habían ignorado esta posibilidad que, entre otras disciplinas científicas, la genética contemporánea ha puesto y sigue poniendo cada vez más de relieve, ¿no? Tendríamos, además, abundando en estos aspectos, que adentrarnos en cuestiones que relacionan el contenido y la forma. Y en ese sentido, si hablamos de totalidad, es interesante hacer una alusión a los planteamientos de Lofty Zadeh, el creador de la lógica difusa. Esas ideas suyas que vienen a plantearnos que las totalidades, en la mayoría de los casos, tienen unos límites difusos, aunque nosotros nos fijamos únicamente o desde luego le damos una atención prioritaria a aquellas totalizaciones que tienen unos límites muy definidos. Y sin embargo, Zadeh, la idea que sugiere, que es muy sugestiva y muy oportuna y muy real, es que en realidad esas totalidades que tienen unos límites perfectamente digamos, fijos y inamovibles son la excepción, que en realidad lo más frecuente es la existencia de conjuntos y subconjuntos que tienen unos límites borrosos. Bueno, en otro registro, esta misma tesis es la que yo expuse y defendí aplicándola en distintos ámbitos en una obra que publiqué hace años y que se llama Memorial del Desorden. En ese sentido, habría que insistir en que el empeño en encontrar en lo real estructuras formalmente cerradas y definidas de forma nítida conduce en innumerables ocasiones a dejar fuera de toda consideración la importancia real del desorden. En consecuencia, la mereología nos impulsa a determinar cuál es la estructura configuradora que rige en cada momento la constitución y pervivencia de una totalidad concreta, sin dejar de tomar en consideración los elementos comunes en cada ámbito. El enfoque hacia lo estructuralmente concreto, así como la interpretación del contenido y las relaciones específicas que a partir de una conceptual concreción nominalista, es decir, una concreción que da la máxima relevancia al estudio de lo singular, de lo concreto, resultan esenciales para la construcción de este tipo de saber. En líneas generales, podríamos añadir, profundizando en algo que conlleva importantes riesgos, tanto teóricos como prácticos, si se lo considera como una simple obviedad y abundando en la referencia a los seres vivos concebidos en tanto que totalidades, siendo cada una de esas totalidades, como decía, mucho más que la mera suma de las partes que la componen, podríamos recordar el planteamiento que hace en este sentido Jacques Derrida. Jacques Derrida afirma desde esta perspectiva que la vida deviene muy difícilmente objeto de la ciencia, en el sentido que la filosofía y la ciencia han dado siempre a esa palabra, así como en lo que se refiere al estatuto moral de la cientificidad. Puesto que lo que viene a plantear Derrida en ese sentido es cómo tanto el desarrollo de la ciencia como sus aplicaciones
tienen siempre una implicación ética y a veces una implicación ética de una relevancia esencial. Bien, por tanto, todos estos aspectos son esenciales para el desarrollo de la meriología y para tratar de construir una imagen adecuada de lo que consideramos como el mundo real. Cada ontología particular construida a partir de aquello cuya existencia se considera firmemente constatada, nos conduce a una definición del mundo real. Pero esta definición, como les decía al principio de mi charla, hay que ponerla siempre entre comillas. Como bien sabemos, tal definición fluctúa históricamente en función de los conocimientos adquiridos, sus aplicaciones y las correlaciones teóricas y prácticas que ellos tienen, ¿no? Por tanto, el intento de construir una ontología sobre aquellos elementos acerca de cuya existencia se especula, pero que no se considera aún que formen parte del mundo real, puede conducir al planteamiento de la hipotética existencia de distintas totalidades en las que se situaría lo que bajo diversas formas podemos considerar contrario o existencialmente distinto a lo que admitimos como existente. Es decir, aquello que es considerado como si fuera constitutivamente opuesto a lo existente y a lo que, por paradójico que parezca, no es válido aludir recurriendo simplemente a los recursos conceptuales sustentados sobre las interpretaciones más comunes, eso es algo que debemos de someter a un detenido análisis crítico y a una profunda revisión, tanto desde la perspectiva filosófica como desde la perspectiva científica. Un ejemplo claro de ello pues lo tenemos en la física actual. Pensemos en la física cuántica y en cómo la física cuántica pues, nos ha llevado a replantear no solo la concepción del mundo derivada de la física de Newton, incluso hasta de la propia física einsteiniana, sino también cómo su influencia se ha proyectado en otros ámbitos, ¿no? En ese sentido, pues, en fin, para no extenderme más, pues había una alusión simplemente a la contribución que una extraordinaria física y también una extraordinaria pensadora en el sentido filosófico del término, no solo científico, Mioara Mugurchaster, ha desarrollado con un método que ha creado que se llama el método de la conceptualización relativizada, y donde lo que quiere es extraer consecuencias de la metodología inspirada en la física cuántica para aplicar esas consecuencias al conocimiento científico en general, desarrollando toda una teoría, como digo, que ella llama de la conceptualización relativizada, que plantea la posibilidad de construir algoritmos de tipo cualitativo, no solo cuya validez se fundamente en los resultados cuantificables. De todo lo que hasta aquí he expuesto, se desprende la pertinencia de seguir prestando atención al estudio del pensamiento de quienes han orientado su labor a investigar la configuración de la totalidad.
En ese sentido, pues he hablado de todos los pensadores y pensadoras a los que he hecho una referencia en mi intervención. Todas estas contribuciones, más allá de los logros concretos que en esos estudios se lograron, nos sugieren la posibilidad de orientar nuestra labor investigadora desde una perspectiva diferente, que es la que da lugar al planteamiento y desarrollo de la necesaria innovación mereológica. Con esto acabo mi intervención. Muchas gracias. Gracias, doctor Domingo, por esta información tan valiosa. Ahora procederemos a la sección de preguntas del público y les recordamos a todos los asistentes que pueden seguir enviándonos sus preguntas por medio de la función de preguntas de este webinar. La primera pregunta la realizó Susana Fuentes y pregunta: cuando habla de dinamismo, ¿se refiere a abordar de manera más amplia lo que se está analizando para tomar en cuenta otros elementos a su alrededor? Ese es un aspecto clave, efectivamente, porque desde luego, por ejemplo, en el ámbito biológico, ¿verdad? Es fundamental estudiar los límites de cada entidad, pero al mismo tiempo es esencial estudiar la interacción de ese ser vivo con el entorno en el que se encuentra. Y entonces, la complejidad de estudiar estos aspectos está en la interacción entre dos dinamismos, uno interno y otro externo. Y entonces eso es un aspecto muy complejo de estudiar, pero al mismo tiempo apasionante, interesantísimo. Por ejemplo, en el ámbito de la biotecnología es esencial encontrar recursos, tanto conceptuales como experimentales, para llegar a comprender en profundidad cómo se realizan ese tipo de interacciones, es decir, cómo se dan esos dinamismos que yo llamo dinamismos cruzados. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Ortiz Velázquez y pregunta: como estudiantes de ciencias biológicas, ¿cómo podemos involucrarnos en la mereología? Pues es muy importante el realizar este tipo de implicación, ¿verdad? Entonces, pues por ejemplo, si estudiamos la relación existente entre las secuencias codificantes y las secuencias no codificantes de ADN. Esto es algo que ha generado una enorme inquietud, puesto que, bueno, que hay teorías, por ejemplo, que hablan de, bueno, incluso hay algunos teóricos que hablan del 92% del ADN como no codificante, ¿verdad?, en los seres vivos. Esto es algo que en realidad va a ser la fuente de una auténtica revolución científica en el ámbito de la biología. Y entonces, desde luego, esto nos lleva a tener que construir un planteamiento diferente desde el punto de vista mereológico, porque entonces, bueno, ¿qué función desempeña ese ADN no codificante? Todo esto resulta, desde luego, apasionante de investigar. Simplemente les cito este ejemplo porque es algo muy actual y que sigue siendo una cuestión a resolver. Sigue siendo una cuestión abierta en la que las personas que, como ustedes, se están adentrando en este ámbito de investigación ahora,
desde luego pueden trabajar durante mucho tiempo. Entonces, yo citaría ese ejemplo para aclarar esta cuestión. Para la siguiente pregunta teníamos dos parecidas de diferentes personas, entonces las unimos. Son las preguntas de Luisa Ayala y Raquel Cosío. La primera es, ¿cree que ha sido un impedimento para los avances científicos estudiar las ciencias sin un enfoque meteorológico? ¿Y cuáles han sido algunas de estas limitaciones al carecer de la visión filosófica? Sí, bueno, en primer lugar, fíjense como gran parte del desarrollo científico en distintos ámbitos de investigación se ha basado en la fragmentación. O sea, es decir, no en estudiar una totalidad del tipo que sea, sino fragmentar esa totalidad. Entonces, claro, eso ha dado resultados, no podemos negarlo, no podemos descalificar esos resultados. Pero ¿qué ocurre? Pues que, digamos, se ha dado una paradoja, y es que en el desarrollo de distintas ciencias, precisamente por haber ignorado un adecuado enfoque meteorológico, se creía que ya se había llegado a la resolución de los problemas básicos objeto de estudio de esa ciencia. Y sin embargo, cuando adoptamos una posición meteorológica adecuada, descubrimos que hay una gran cantidad de cuestiones que no solo no se han resuelto, es que ni siquiera se habían planteado. Por eso, en relación con esta cuestión que me plantean y que es muy oportuna y valiosa, hay que insistir en este aspecto. Cómo el enfoque meteorológico lleva no a descalificar los resultados obtenidos en distintas ciencias, pero sí a cuestionar su valor absoluto. Nos lleva a relativizarlo. Y esa relativización es esencial para el progreso científico. Gracias. La pregunta de Itzela Viña va más relacionada a lo que había mencionado antes. ¿Cree que en el contexto de avances genéticos una perspectiva meteorológica puede ayudar a prevenir problemas de carácter social como la discriminación genética? Eso es, desde luego, muy oportuno plantearlo hoy en día, ¿verdad? Hay muchísimas cuestiones relacionadas con esta pregunta que tú acabas de hacer de una manera o de otra. Entonces, fijémonos en cuestiones de una importancia social, política, muy grande. Por ejemplo, fijémonos en cómo a veces parece increíble que esto se siga haciendo así, pero es real, es real. Cómo a veces hay ciertos prejuicios racistas que acaban condicionando el desarrollo de la ciencia. Esto es terrible, no debería ser así, pero sin embargo lo vemos, ¿verdad? Lo vemos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que digamos que tenemos que replantear este tipo de enfoques para que el desarrollo científico suponga siempre una base para el progreso de la justicia social. Y en ese sentido, pues es muy interesante que sigamos planteándonos cuestiones que ya se consideraban hace tiempo resueltas, pero que ahora vuelven a plantearse. Por ejemplo, hay estudios genéticos a propósito de la sensibilidad de ciertos grupos humanos para ser víctimas de contagio por el coronavirus, ¿verdad? Como si determinadas raíces genéticas hacen a la persona más sensible
a ello, y etcétera, ¿no? No digo que no haya que estudiar estas cosas. Lo que considero peligroso es que eso sirva de base para un neorracismo. Es muy peligroso esto. Pensemos en lo que ha ocurrido históricamente con otros avances científicos como el darwinismo, cómo se creó toda una teoría, el darwinismo social, para justificar las diferencias sociales, las injusticias sociales, el racismo, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que no creamos que este tipo de peligros se han superado ya. No creamos. Y lo importante que es que las personas que se dedican a la investigación científica estén siempre alerta para que el avance científico vaya siempre a apoyar la justicia social y no lo contrario. Porque siempre hay personas, por llamar de alguna manera a esta gente, que quieren utilizar ciertos conocimientos científicos para justificar opciones sociales y políticas que son un fomento de la injusticia social. Gracias. Y sí, creo que tocó un tema muy importante que todos nosotros tenemos que tomar en cuenta, pues tanto en nuestros estudios e investigaciones. Ahora tenemos una pregunta de Leslie Castor. ¿Cuál considera que es la aplicación práctica más valiosa de la mereología en las ciencias? No hay una aplicación práctica más valiosa. O sea, hay una enorme cantidad de aplicaciones valiosas. Lo que ocurre es que en todos los ámbitos científicos, desde la matemática a la biología, pues las concepciones mereológicas tienen una aplicación práctica primordial. Pero, claro, luego hay otras aplicaciones prácticas. O sea, si hablamos desde el punto de vista estrictamente epistemológico, la aplicación práctica primordial, por eso hablo de aplicación práctica primordial, la aplicación práctica primordial sería solidificar, fortalecer la base de desarrollo de esa ciencia en concreto. Pero luego otras aplicaciones tienen que ver con la proyección del avance científico en ese determinado campo hacia, por ejemplo, el ámbito médico, el ámbito económico, el ámbito social en general, etcétera. Por tanto, la aplicación primordial es, como insisto en ello, ¿verdad?, permitir construir una base mucho más firme y sólida para el desarrollo de esa ciencia. Pero luego otras aplicaciones nos llevan a relacionar las interacciones entre diferentes totalidades. Y entonces eso nos lleva a plantear otras cuestiones que son, desde luego, importantísimas y que además son cuestiones apasionantes de investigar. Las interacciones entre distintas totalidades, sean sociales, sean biológicas, sean muchísimas cuestiones podemos plantear en ese sentido, que irían, como digo, desde el ámbito, por ejemplo, de las cuestiones ecológicas, ¿verdad?, a otro tipo de cuestiones que en principio no parece que se puedan derivar de ese avance científico en concreto, pero que las descubrimos cuando tratamos de hacer un enfoque mereológico adecuado. Y entonces vemos la interacción entre distintas totalidades. Gracias. Ahora tenemos una pregunta de Dulce Corazón de Jesús Ramírez. ¿Existe alguna relación entre las proporciones del número áureo y las relaciones de partes? Bueno, esta es una cuestión que nos llevaría a, digamos, abundar en
algo que, por ejemplo, he citado a Hegel, pues, por ejemplo, que Hegel planteó, fue uno de los pensadores que más claramente planteó esto, aunque no tan claramente como para que lo entendiera mucha gente no lo entendió jamás lo que él quería decir, ¿no? Y entonces a lo que él alude en algunos textos de la ciencia de la lógica, por ejemplo, es al carácter inmanente que tiene la realidad ese fundamento. Y entonces, si hablamos de ciertas estructuras matemáticas, la repercusión que puede tener en distintos ámbitos la exploración de esas estructuras es porque hay una relación inmanente entre ellas y distintos ámbitos de la realidad. Quizás es excesivo repetir el planteamiento en fin, este planteamiento que se ha dado tantas veces y que lo hemos encontrado en Galileo, en Copérnico, digamos, en tantos teóricos que provocaron la importante revolución científica que se dio en el Renacimiento y que aludían a cómo la esencia de la realidad podía llegar a conocerse, a comprenderse y luego más tarde se planteó a manipularse a partir de estructuras matemáticas, ¿no? Yo he citado a un autor extraordinario en este sentido que yo admiro profundamente, que es Alexandre Grothendieck, este gran matemático. Pues bien, en algunos de los textos inéditos que él nos dejó, hay alusiones en este sentido, como precisamente descubrir qué tipo de relación hay entre ciertas estructuras matemáticas y, por ejemplo, ciertos aspectos de la realidad física o biológica, es, digamos, una cuestión que siempre va a estar presente, porque nunca la vamos a resolver del todo. Pero entonces ahí, en relación a la pregunta esta, que me parece también apasionante, tendríamos que pensar en que, aunque no la resolvamos nunca esa cuestión, sin embargo, tenerla presente como un imperativo intelectual es algo esencial para el avance del conocimiento. Nos quedan dos últimas preguntas para terminar. La primera es de un espectador anónimo y va más dirigida hacia usted. ¿Cómo fue que se interesó en aplicar la meriología a las ciencias biológicas? ¿O qué fue lo que hizo que naciera este interés al momento de empezar a estudiar sobre esto? En realidad, en mi caso, lo que me motivó a ello es lo mismo que a la mayoría de las personas le haría recular y alejarse de esa cuestión. Y es la incertidumbre. La incertidumbre. El hecho de empezar a ver muchas cuestiones que se dejaban al margen y que cuando me ponía a estudiarlas me adentraba en una profunda incertidumbre. Entonces aquí hay una cuestión que hoy en día deberíamos reflexionar sobre ella, y es cómo siempre se ha considerado y se sigue considerando que lo que tiene que hacer la ciencia siempre es aportar certeza, certidumbre. No digo que no tenga que hacer esto la ciencia, pero para mí algo todavía más importante que eso, sé que esto me criticaría muchísima gente, pero estoy acostumbrado a ello, sería la gestión de la incertidumbre. La ciencia no solo tiene que producir certeza, sino que también tiene que ayudarnos a gestionar la incertidumbre.
Y entonces esa percepción de la incertidumbre fue lo que me impulsó a adentrarme en este campo. No con la absurda pretensión de resolver esa cuestión, pero sí de adentrarme en ella y de comprenderla más profundamente. Y sobre todo de cambiar mi interpretación de lo que debemos demandar a la ciencia. Porque una cosa muy importante es que, y ustedes en el ámbito en que trabajan, en la ingeniería biotecnológica, pues lo ven. Yo esto no lo critico, no lo entiendan como una crítica a lo que yo voy a decir. Es decir, que lo que ocurre en ese ámbito y en la mayoría de los ámbitos científicos es que se valora sobre todo la aplicación práctica del conocimiento científico. Es decir, por ejemplo, ustedes piden un proyecto de investigación y pues muchas veces, claro, por ejemplo, para tener más posibilidades de que le aprueben un proyecto de investigación tienen que tener el apoyo de alguna empresa o tienen que tener una proyección práctica como objetivo. Yo esto no lo critico, no es que me parezca mal, en absoluto, pero creo que más importante todavía es el buscar el conocimiento sin pensar en sus posibles aplicaciones prácticas. Y si analizamos la historia de la ciencia, nos damos cuenta de que muchos de los grandes descubrimientos científicos que luego han tenido unas repercusiones prácticas tremendas, en principio fueron vistos esos descubrimientos científicos como algo inútil, porque no se les veía aplicación práctica. Por tanto, sería interesante que también se respetara esto y que se apoyara a las investigadoras y los investigadores que buscan digamos, el progreso en ese sentido, progreso en el conocimiento sin pensar en las aplicaciones prácticas derivadas del avance logrado. El centrar todo el trabajo en la hipotética aplicación práctica de los resultados lo que hace es condicionar el pensamiento y hacer que nuestro pensamiento se aparte de cuestiones que a lo mejor en principio no tendrían repercusión práctica alguna, pero que desde luego tendrían una gran repercusión en cuanto al progreso del conocimiento en sí y que luego muchas veces pues también lo tendrían desde el punto de vista práctico. Y de nuevo, pues un ejemplo que podemos poner es el de la matemática. La gran parte de los avances matemáticos, digamos que se hacen sin pensar jamás en que puedan tener una utilidad pragmática, sino simplemente pues, por adentrarse en la aventura de la innovación intelectual. Muchísimas gracias. Y ya para finalizar, tenemos la pregunta de Daniela Delgado. ¿Cómo podemos conocer más del tema en general y cómo podemos comenzar a involucrarnos como estudiantes? Bien, el conocimiento de este tema es muy complicado porque resulta que no podemos seguir una línea determinada porque no existe. O sea, lo que tenemos que hacer, por eso yo les he sugerido tantas cosas. Yo les he dado, digamos, esos apuntes, digamos, esas orientaciones para que vean la heterogeneidad que tiene esta cuestión, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, pues le he citado a una serie de pensadores y pensadoras y modestia aparte, pues ya tengo publicadas bastantes, digamos, investigaciones sobre distintos aspectos de esto. Entonces, pues, por ejemplo, pues
he tratado cuestiones relacionadas con la matemática, con la biología, con la ética, con la filosofía. Son distintos enfoques. Si quieren ver algunas muestras de ello, pues, por ejemplo, les he hablado de Mioara Mugur-Schachter. Claro, adentrarme en la exposición de su teoría no era posible. Pero, por ejemplo, si quieren, pueden, por ejemplo, en ResearchGate o en Academia Edu o en otras plataformas donde hay muchos trabajos míos allí subidos que pueden descargar gratis, pues hay un trabajo que se llama Estructuras y Sistemas, que la propia, es una satisfacción para mí, que la propia autora recomienda. O sea, cuando alguien quiere estudiar su método, recomienda mi trabajo. Pues ahí lo tienen gratis, por ejemplo. Y otra serie de cuestiones. La investigación esta me lleva mucho tiempo y me va a llevar mucho más. Y entonces, pues ya les digo que lo que he puesto son simplemente pues aproximaciones, ejemplos, apuntes, sugerencias y sobre todo lo que quiero es motivación. Motivación para ustedes y para mí también, porque el ver que podemos hablar de este tema, que podemos discutir de él y que le resulta sugerente e interesante a ustedes, para mí es una motivación extraordinaria y por eso estoy muy agradecido a todos ustedes y desde luego pues estoy en ese sentido pues muy contento de haber participado en esta actividad. Así que les reitero mi agradecimiento y, en fin, espero que les haya resultado provechosa mi intervención. Claro que sí, muchas gracias. E igual para todos los asistentes, ya compartimos el perfil del doctor Domingo de ResearchGate por medio del chat para que puedan tener acceso a él más fácilmente. No me queda más que agradecerle por su tiempo y compartirnos tan valiosa e innovadora información, y estoy segura de que esta charla despertó la curiosidad en más de uno de los asistentes para indagar más sobre estos temas y empezar a ver la ciencia desde una perspectiva diferente. De igual manera, gracias a todos por conectarse, por sus preguntas y por acompañarnos. Les recordamos que tenemos 3 webinars más dentro de este evento Detrás de la Ciencia. Quédense al pendiente de las redes sociales de la SAIBT para conocer los detalles, que esperamos verlos ahí. Que tengan una bonita tarde. Muchísimas gracias. Adiós.